Hoy vamos a hablar sobre la cromatografía. Este término lo han escuchado en años anteriores y quisiera saber qué entienden cuando se les habla de una técnica cromatográfica. Aunque los químicos comprenden muy bien el significado de este término, es difícil formular una buena definición de cromatografía. Podemos decir, técnica que separa una mezcla de solutos basada en la velocidad de desplazamiento diferencial de los mismos que se establece al ser arrastrados por una fase móvil a través de un lecho cromatográfico que contiene la fase estacionaria. El proceso cromatográfico tiene lugar entonces como resultado de las repetidas absorciones y desorciones durante el movimiento de los componentes de la muestra a lo largo de la fase estacionaria, alcanzándose la separación gracias a las diferencias en los coeficientes de distribución de los distintos componentes de la muestra. Pero ¿de dónde proviene el término cromatografía? El término cromatografía proviene de los términos griegos croma y grafein, que significan respectivamente color y escribir o registrar. Literalmente sería escritura de color o registro de color. Esta técnica fue empleada originalmente con sustancias coloreadas. Se reconoce al científico Michael Sweet como el que empleó por primera vez en 1906 el término cromatografía. Este botánico ruso logró separar una mezcla de pigmentos de plantas en una columna de carbonato de calcio. Para explicar el fenómeno cromatográfico es necesario, al igual que en otras técnicas de separación, establecer dos tipos de fundamentos, uno remoto y otro próximo. El fundamento remoto se encuentra en alguna o algunas de las propiedades físicas o fisicoquímicas de los analitos, ejemplo la solubilidad, la absorción, la volatilidad, la reactividad química o bioquímica. El fundamento próximo se encuentra en el hecho de que es muy improbable que dos especies presenten cuantitativamente el mismo par de propiedades físicas o fisicoquímicas frente a un sistema cromatográfico dado. Por tanto, en estas diferencias, que pueden ser muy pequeñas, se basa la separación cromatográfica. Las dos fases, móvil y estacionaria, se eligen de tal forma que los componentes de la muestra se distribuyen de modo distinto entre la fase móvil y la fase estacionaria. Aquellos componentes que son fuertemente retenidos por la fase estacionaria se mueven lentamente con el flujo de la fase móvil. Por el contrario, los componentes que se unen débilmente a la fase estacionaria se mueven con rapidez. Como consecuencia de la distinta movilidad, los componentes de la muestra se separan en bandas o zonas discretas que pueden analizarse cualitativamente o cuantitativamente. La fase estacionaria puede ser un sólido empaquetado en una columna extendida como una capa o distribuida como una película, o puede ser un gel. La fase móvil puede ser líquida o gaseosa. Dependiendo del estado de la fase móvil o la fase estacionaria y del tipo de fuerza o fundamento de la separación, podemos dar una primera clasificación del tipo de cromatografía. Podemos hablar si la fase móvil es líquida y la fase estacionaria es líquida. Podemos hablar de una cromatografía de reparto, que pueden separarse dependiendo de la propiedad de solubilidad, sería cromatografía en papel. Si fuese por tamaño, hablaríamos entonces de una filtración en gel. Si la fase móvil es líquida, pero su fase estacionaria sería sólida, tenemos tres tipos de cromatografía. Estaríamos hablando del intercambio iónico, podríamos hablar de cromatografía en capa fina o TLC, y si estamos hablando de afinidad, podríamos hablar directamente de la cromatografía de afinidad. Otro tipo de clasificación sería según la fase móvil. Estaríamos hablando entonces de una cromatografía líquida, una cromatografía gaseosa. Si hacemos uso de un fluido supercrítico, sería cromatografía de fluido supercrítico. Por ejemplo, se admite, según la UPAC, que en cromatografía de gas a la fase móvil se le puede llamar gas portador
Y si estamos hablando de una cromatografía de elusión, podríamos llamarlo igualmente eluyente. Otras definiciones o clasificaciones más formales del tipo de cromatografía podríamos decir: si la cromatografía se da una primera separación según la modalidad de cromatografía, según la naturaleza de las fases. Estaríamos hablando entonces de cromatografía líquido-líquido o cromatografía líquido-sólido. Aquí podemos observar en esta imagen el esquema de un cromatógrafo de gas y un cromatógrafo líquido. Si el criterio para la clasificación es el mecanismo de separación, estaríamos hablando de una cromatografía cuando la fase estacionaria es un líquido y se da entonces la cromatografía de reparto. En este caso, el líquido debe estar ligado químicamente a un sólido, fase ligada, inmovilizado sobre este. El soluto se reparte entre la fase móvil y la fase estacionaria. Igualmente, si la fase estacionaria es sólida, cabe la posibilidad de varios mecanismos, dependiendo de su naturaleza. Estaríamos hablando de la cromatografía de absorción, donde el sólido retiene el componente que estaba inicialmente en la fase móvil, por fuerza de Van der Waals. La cromatografía de intercambio iónico: el sólido es un intercambiador de iones. Podemos observar en la lámina cómo, dependiendo de las cargas que contiene la muestra, podemos realizar la separación. La cromatografía de exclusión molecular, donde el sólido es un gel formado por polímeros no iónicos porosos que retienen a las moléculas del soluto según su tamaño. La cromatografía de afinidad, que es un tipo especial de cromatografía de absorción en la que un sólido o soporte inerte tiene inmovilizado un ligando de afinidad que puede ser una enzima, un anticuerpo o una hormona, las cuales son capaces de reconocer o interaccionar con su correspondiente sustrato antígeno o receptor. Otro tipo de cromatografía es la clasificación según la polaridad de la fase móvil y la fase estacionaria. Estaríamos hablando que si la fase móvil es menos polar que la fase estacionaria, sería una cromatografía en fase normal. Si la fase móvil es más polar, se denomina cromatografía en fase inversa. Si el criterio es el tipo de desarrollo cromatográfico, estaríamos hablando de cromatografía por elusión, por desplazamiento o por análisis frontal. Si es por elusión, la muestra se introduce en un momento determinado y la fase móvil circula continuamente. Los componentes de la muestra salen de la columna como zonas. Si es por desplazamiento, el procedimiento de separación se realiza con un solvente que tiene una afinidad mayor por la fase estacionaria que los componentes de la muestra. Este desarrollo no permite la separación completa de los componentes de la muestra, pues entre las zonas de componentes puros hay zonas adyacentes que contienen la mezcla. El análisis frontal, que consiste en la adición continua de la mezcla a la columna, los componentes irán desplazando a lo largo de la columna a distinta velocidad. En la imagen podemos observar en la parte superior un desarrollo cromatográfico por elusión, en la parte del medio es un desarrollo frontal y en la parte inferior una por desplazamiento. La última clasificación sería según la disposición geométrica de la fase. Estaríamos hablando entonces, si la fase estacionaria está situada en un tubo, hablaríamos de la cromatografía en columna, y si se deposita sobre una superficie abierta, hablaríamos de la cromatografía plana. Pero, ¿qué tipo de cromatografía debemos utilizar? Debemos utilizar aquella que tenga sus propiedades físicas o químicas de separación muy bien definidas. Por lo tanto, debemos saber que la cromatografía agrupa un conjunto importante y diverso de métodos que permite a los científicos separar componentes estrechamente relacionados en mezclas complejas, lo que en muchas ocasiones resulta imposible por otros medios.